Ave María Purísima, sin pecado concebida. Confesiones de San Agustín, libro 6, capítulo 8. Cómo Alipio se aficionó a la loca diversión del juego de los gladiadores que él mismo aborrecía antes. 13. Continuando Alipio la carrera regular de los estudios que sus padres le habían encargado mucho que siguiese, antes que yo, se fue a Roma para aprender allí el derecho, donde se dejó arrebatar increíblemente de una extraordinaria afición y ansia de asistir al espectáculo de los gladiadores, porque siendo así que él aborrecía tales espectáculos y le horrorizaban, encontrándose un día de los que estaban dedicados a tan crueles como funestos juegos con unos amigos y con discípulos suyos que venían de comer, con una amigable y familiar violencia le llevaron al anfiteatro. No obstante que él lo rehusó y resistió fuertemente, y que les iba diciendo: aunque a mi cuerpo le llevéis por fuerza a este lugar y le coloquéis en él, por ventura podréis obligar a mis ojos ni a mi alma a que atiendan y miren tan bárbaros espectáculos. Por lo cual yo estaré allí como si no estuviera, y de este modo triunfaré de vosotros y de tales espectáculos. Mas ellos, aunque oyeron esto, no desistieron de su empresa y le llevaron consigo, acaso deseando experimentar si podía cumplir lo que había dicho. Habiendo llegado allá y tomando los asientos que pudieron, en todo aquel concurso no se veía otra cosa que deleites crudelísimos. Cerrando Alipio las puertas de sus ojos, estorbó que su alma saliese a ver tantos males, y ojalá que también hubiese cerrado enteramente los oídos, porque en su lance de aquella lucha fue tan grande el clamor de todo el pueblo, que movido fuertemente de aquellas voces y vencido por la curiosidad, parecióle que estaba previendo interiormente para despreciarlo, fuera de ello lo que fuese, y quedar victorioso. Abrió los ojos y recibió mayor herida en su alma que el otro a quien deseaba ver que había recibido en el cuerpo. Así cayó él, más lastimosa y miserablemente que el otro a quien quiso ver, cuya caída ocasionó aquella gritería que entrándole por los oídos le hizo abrir los ojos para que su ánimo, que entonces era aún más presuntuoso que fuerte, fuese herido y derribado, y conociese que tanto era más flaco cuanto más había presumido de sí mismo, debiendo solamente confiar de vos. Porque luego que vio la sangre derramada, bebió también por los ojos la crueldad, pues no los apartó de aquel espectáculo. Antes fijó en él la vista, y embebido en aquel furor, sin advertirlo, se iba deleitando en la maldad de la pelea y embriagándose con tal sangriento deleite. Ya no era verdaderamente el mismo que había venido, sino uno de los muchachos que allí estaban y con quienes se había mezclado, y verdadero compañero de aquellos que por fuerza le habían traído. Pero, ¿qué hay que decir más? Vio, clamó, se encendió y de ahí llevó consigo la loca afición que le estimulase a volver, no solo igualando en esta afición a los otros que le habían llevado a él, sino aventajándose a ellos y llevando también a otros. Pero vos, Señor, con vuestra mano omnipotente y misericordiosa, le sacasteis también de aquel abismo y le enseñasteis a que no presumiese ni confiase de sí mismo, sino de vos solamente, aunque esto fue mucho después. Capítulo 9. Cómo en una ocasión fue Alipio preso por sospecha de un hurto. 14. Todo este suceso se conservó en su memoria para que más adelante le sirviese de medicina, como también el otro lance que, siendo estudiante todavía y discípulo mío, le sucedió en Cartago, pues estando él al mediodía en la plaza repasando la lección que le había de dar después, como se acostumbraba para ejercitar a los estudiantes, vos, Señor, permitisteis que los guardias de dicha plaza le prendiesen como ladrón, lo cual Dios y Señor nuestro no me persuado de que lo permitisteis por otra causa o motivo, sino a fin de que aquel que había de ser tan grande hombre comenzase a aprender desde entonces cuán necesaria es una madura consideración en el conocimiento de las causas y delitos de los hombres, y no determinarse a condenar un hombre a otro ligeramente, llevado de una temeraria crueldad. Fue el caso de Alipio, que paseaba solo delante de la casa del consistorio,
con sus tablas y el punzón de hierro, cuando hete aquí que un mozuelo del número, también de los estudiantes, pero verdadero ladrón, llevando escondida un hacha, se entró sin verle a Alipio hasta los enrejados de plomo que vienen a dar a la platería y sobre las tiendas de los plateros, y comenzó a cortar el plomo de aquellas rejas. Al ruido del hacha dieron voces los plateros que estaban debajo y enviaron a algunos que fuesen allá arriba y prendiesen a cualquiera que por casualidad hallasen. El muchacho, habiendo oído las voces de aquellos, se escapó dejando allí el hacha, temiendo ser prendido con ella en las manos. Alipio, que no le había visto entrar, le sintió salir y le vio escarpar corriendo, deseando saber la causa de por qué huía. Entonces entró a aquel paraje y hallando el hacha se puso a mirarla y estaba ahí parado admirándose del hecho. Los que habían sido enviados a prender al ladrón encontraron solo a Alipio, que tenía en la mano el hacha, a cuyos golpes habían acudido ellos. Echaron mano de él, le llevaron por fuerza y juntándose todos los inquilinos de dicha casa, se gloriaban de haberle tomado como a manifiesto ladrón y desde allí le llevaban a presentarle al juez. 15. Hasta aquí no más llegó la enseñanza que había de menester, porque al instante, Señor, acudisteis a socorrer su inocencia, de la cual vos erais testigo. Pues cuando le llevaban a la cárcel o al castigo, les salió al encuentro un arquitecto cuyo empleo principal era el cuidado de los edificios públicos. Los que le llevaban se alegraron de haberse encontrado determinadamente con aquel que sospechaba que los inquilinos de las casas consistoriales, siempre que faltaba alguna cosa de ellas, era él, para que conociese quién era el que hurtaba aquellas cosas. Este arquitecto había visto muchas veces a Alipio en casa de un senador, a quien él solía visitar a menudo, así que le conoció, tomándole de la mano, y le apartó de aquel tropel, y preguntándole la causa de tan grave mal, le informó a Alipio de la verdad del hecho. Entonces, vuelto el artífice a toda aquella gente alborotada que se hallaba presente y se explicaba con furiosas amenazas, mandó a todos a que le siguiesen, y todos juntos fueron a la casa del mancebo autor del delito. Delante de la puerta había un muchachuelo de la misma casa, de tan poca edad, que fácilmente pudo declarar todo el suceso sin recelar que a su amo se le siguiese daño alguno, pues era paje de aquel mismo mancebo a quien había seguido y acompañado cuando iba a cometer su atentado. Habiéndole reconocido a Alipio, se lo dijo también al arquitecto. Este enseñó el hacha al muchacho preguntándole de quién era. Sin detenerse, respondió el chico, es nuestra, y consecutivamente fue descubriendo todo lo demás, según se le fue preguntando. Así, recayendo el delito sobre los de aquella casa y quedando corrida toda aquella multitud de gente que había comenzado ya a triunfar de Alipio, que había de llegar a ser en vuestra iglesia predicador de vuestra divina palabra, y juez que había de faltar en su diócesis muchas causas eclesiásticas, se retiró de allí mucho más instruido a costa de su experiencia propia. Capítulo 10. De la bondad y desinterés de Alipio y llegada de Nebridio. 16. Hallé pues en Roma a Alipio, el cual se unió a mí con tan estrecho y fuerte lazo de amistad que se partió a Milán en mi compañía, ya por no apartarse de mí, ya también por practicar allí algo de lo que había aprendido de jurisprudencia, facultad que seguía él más por voluntad de sus padres que por inclinación suya. Ya por 3 veces había ejercido el oficio de asesor, mostrando tan gran desinterés que admiraba a los demás abogados, cuando él se admiraba mucho más de los que anteponían el oro a la inocencia. También fue probada su buena inclinación con el cebo halagüeño de la codicia y con el duro y fuerte estímulo del temor, pues siendo en Roma asesor de un señor tesorero general del emperador por lo tocante a los tributos de Italia, había al mismo tiempo un senador muy poderoso que tenía obligados a muchos con sus beneficios y a otros muchos los tenía sujetos por el temor. Quiso este magistrado, según la costumbre que tenía de usar de su poder absoluto, que le fuese permitido hacer no sé qué cosa que estaba prohibida por las leyes, pero Alipio se le opuso. Le prometieron premios y se burló de la oferta,
le hicieron amenazas y él no hizo caso de ellas. Todos se admiraron de un ánimo tan nunca visto y extraordinario, que a un hombre de tanta autoridad y tan celebrado por la fama de que tenía innumerables modos de hacerle bien o mal, no desease tenerle por amigo o no temiese tenerle por contrario. Aún el mismo juez, cuyo asesor era Alipio, si bien no quería que se ejecutase lo que pretendía el Senado, no se atrevía a negarlo abiertamente, sino que, echando toda la culpa a Alipio, decía que no se le permitía a su asesor porque, a la verdad, si el juez le hubiera hecho, Alipio le hubiera abandonado. Lo que únicamente le tenía ya casi vencido por su afición a las letras era el poder emplear aquel caudal que le ofrecían en hacer que le escribiesen y copiasen varios códices de que deseaba formar su librería. Pero consultando con la justicia se determinó a escoger lo mejor, juzgando que le era más útil sujetarse a la equidad que se le prohibía que seguir su libertad y el poder que se lo facilitaba. Poco es esto, pero el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Ni puede dejar de ser cierto lo que salió de la boca de vuestro hijo, que es la misma verdad cuando dijo: si en el uso de la riqueza injusta no procedisteis con fidelidad, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os querrá dar lo que es vuestro? Tal era entonces este mi amigo íntimo, y juntamente conmigo vacilaba sobre qué modo de vida habíamos de seguir. 17. Lo mismo le sucedía a Nebridio, el cual, dejada su patria, que era cerca de Cartago, y dejada esta ciudad, que era donde él estaba lo más del tiempo, dejada su hacienda, que era considerable, y dejada finalmente su casa y su propia madre, que no había de seguirle, no se había venido a Milán por otra causa que por vivir en mi compañía y ocuparse conmigo en el ardientísimo estudio de la verdad y sabiduría. Juntamente con nosotros suspiraba y vacilaba, dedicándose con ardientes deseos a inquirir la vida bienaventurada y a escudriñar acérrimamente las cuestiones más arduas y dificultosas. Así estábamos, todos tres hambrientos y necesitados de enseñanza, y mutuamente nos comunicábamos nuestra pobreza y miseria, esperando de vos que nos dieseis oportunamente el alimento que necesitaban nuestras almas. En todas las amarguras que vuestra misericordia esparcía sobre las acciones de nuestra vida mundana, queriendo nosotros averiguar la razón por qué la padecíamos, no se nos presentaba sin oscuridades y tinieblas, y nosotros, para resistirlas, no hacíamos sino gemir y exclamar, diciendo: ¿cuánto durará este estado? Eso lo repetíamos muchas veces, pero diciéndolo, no dejábamos nuestro modo de pensar y de proceder, porque se nos presentaba alguna cosa clara y cierta, que dejadas nuestras confusiones y dudas, pudiésemos seguramente abrazar. Capítulo 11. Trata a Agustín de ordenar su vida. 18. Me causaba muy grande admiración el contemplar cuán largo espacio de tiempo había pasado desde el año 19 de mi edad, en que comencé a enfervorizarme en el estudio de la sabiduría, proponiendo que después de hallarla había de abandonar todas las vanas esperanzas y engañosas locuras con que se fomentan los apetitos y codicias de los hombres. Andaba ya en los 30 años de mi edad y todavía estaba atollado en el mismo lodo, con el ansia de gozar de los bienes presentes, fugitivos y que me destruían, mientras yo me decía a mí mismo: mañana encontraré la verdad, ya se descubrirá lo cierto y yo lo asiré fuertemente. Fausto está para venir y él declarará todas las dificultades. Oh, qué grandes hombres son los académicos, enseñando que ninguna cosa se puede tener por cierta para el régimen de esta vida. Pero busquemos la verdad con mayor cuidado y diligencia y no perdamos del todo la esperanza. Mira cómo no tienes ya por desatinos y absurdos los que antes te lo parecían en los libros eclesiásticos, sino que conoces que se pueden bien entender en otro sentido muy diferente y fundado. Pues me estaré quieto y firme en aquel primer grado en que me pusieron mis padres cuando era niño,
se refiere a su condición de catecúmeno, hasta que se descubra claramente la verdad. Pero ¿dónde ha de buscarse? Ambrosio no tiene tiempo desocupado. Yo tampoco tengo oportunidad de leer tanto. ¿Dónde iré a buscar los libros necesarios? ¿Con qué dinero y cuándo los compraré? ¿Quiénes son los que me los darán? No obstante, es menester repartir bien el tiempo y señalar algunas horas para tratar de la salud del alma. Grande esperanza he concebido viendo que la religión católica no enseña lo que yo pensaba y vanamente reprendía. Los católicos instruidos y doctos tienen por un grande error el creer que Dios tenga la forma o figura de cuerpo humano, pues ¿por qué dudamos llamar a la misma puerta por donde se nos descubrió esto para que se nos manifieste lo demás? Las horas de la mañana me las ocupan los discípulos. ¿Y qué es lo que hago en las restantes? ¿Por qué no las empleo en esto? Pero ¿cuándo visitaré a los amigos poderosos de cuyos favores y protección necesito? ¿Cuándo trabajaré los cartapacios que compran los estudiantes? Y finalmente, ¿cuándo repararé las fuerzas del cuerpo con el alimento y el sueño y las del alma con algún descanso de tan continuas tareas y cuidados? 19. Piérdase todo y abandonemos estas cosas inútiles y vanas, y dediquémonos solamente a la investigación de la verdad. Esta vida está llena de miserias y no tenemos certeza de la hora de la muerte. Si me acomete repentinamente, ¿en qué estado saldré de este mundo y dónde aprenderé lo que no he cuidado de aprender aquí? O, por mejor decir, ¿no tendré que padecer allá por mi descuido y negligencia? ¿Y se sabe si la muerte misma, que nos corta el hilo de la vida, acabará también con todos nuestros cuidados? Con que también esto es menester averiguarlo y saberlo. ¿Pero qué? No es posible que eso sea. No es en balde. No es sin utilidad y provecho que una autoridad tan eminente como la de la fe y religión cristiana esté tan extendida por el universo. Ni Dios hubiera hecho tantas y tan admirables cosas por nosotros si con la muerte del cuerpo hubiera de acabar también la vida del alma. Pues, ¿qué es lo que me detiene para que, abandonando todas las esperanzas de este mundo, me entregue totalmente a buscar a Dios y a la vida bienaventurada? Pero vamos despacio. También estas cosas terrenas son bien apetecibles y gustosas, y no es pequeña su suavidad y dulzura, por lo cual no se ha de romper con todo tan ligera y repentinamente, porque sería cosa fea y vergonzosa volver a estas delicias del mundo después de haberlas dejado. Considera también que no es dificultoso que consigas algún empleo honorífico, y entonces, ¿qué habrá más de desear en este mundo? Yo tengo abundancia de amigos muy autorizados, y así cuando no haya una otra cosa y te corra mucha prisa, se te puede dar el cargo de una judictadura con que podrás casarte con una mujer que tenga bastante dote para que no se desfalquen tus rentas y caudales, y este sería el término de todos tus deseos. Muchos grandes hombres y muy dignos de imitarse siendo casados fueron muy dedicados al estudio de la sabiduría. Mientras yo decía todas estas cosas y como encontrados vientos combatían mi corazón todas estas imaginaciones y alternativamente le impelían de una parte a otra, se iban pasando los tiempos y yo retardaba el convertirme al Señor y dilataba de un día para otro el vivir en vos. Pero no dilataba el morir en mí mismo cada día. Amando la vida bienaventurada, temía buscarla en vos, donde tiene su asiento, y así huyendo de ella era como la buscaba. Juzgaba que sería sumamente infeliz y desdichado si me privara de la mujer, y no pensaba en la medicina preparada por nuestra misericordia para curar esta misma dolencia, porque no la había experimentado y porque creía que la continencia se había de alcanzar con nuestras propias fuerzas naturales, las cuales no las veía en mí, siendo tan ignorante que no sabía, según dice la Sagrada Escritura, que nadie puede ser continente si vos no le dais esta virtud. Y ciertamente me lo hubierais dado
si con gemidos íntimos de mi corazón os lo hubiera pedido, y con una firme confianza hubiera colocado en vos todos mis cuidados. Capítulo 12. Disputa de Agustín con Alipio acerca del matrimonio y del celibato o vida de solteros. 21. Alipio me impedía que me casase, alegando que era absolutamente imposible, si me casaba, que viviésemos los dos juntos y dedicados quieta y seguramente al amor y al estudio de la sabiduría, como había mucho tiempo que deseábamos. Porque él, aún en aquella edad, era castísimo, y tanto que causaba admiración, pues aunque a la entrada de su juventud comenzó a experimentar el vicio opuesto, en lugar de atollarse en aquel lodo, quedó muy arrepentido y despreció de tal suerte los deleites de la sensualidad que desde entonces vivía con muy grande continencia. Mas yo le contradecía, oponiendo contra su sentencia los ejemplos de aquellos que siendo casados habían continuado el estudio de la sabiduría, habían servido a Dios y conservado y amado fielmente a sus amigos. Pero a la verdad estaba yo muy lejos de la grandeza de ánimos de aquellos que citaba, atado a la dolencia de mi carne con el mortífero deleite que me tenía esclavizado. Arrastraba mi cadena temiendo ser desatado de ella, y al modo de una llaga, que una llaga se estremece solo con que la toque la mano que va a curarla, así desechaba yo los buenos consejos y palabras de Alipio, que eran como la mano que me iba a desatar de mi cadena. Además de eso, la serpiente infernal se valía de mi boca para hablar a Alipio. Por medio de mi lengua tejía dulces lazos y los esparcía en el camino de su vida para que se enredasen en aquellos pies tan libres como honestos. 22. Porque admirándose Alipio de que un hombre como yo, a quien él tenía en gran concepto, estuviese tan preso con la liga de aquel deleite, que siempre que hablábamos de eso le decía que de ningún modo me era posible el vivir sin casarme, y viendo también que yo me defendía al mismo tiempo que él se admiraba diciéndole que había mucha diferencia entre lo que él había experimentado muy ligera y furtivamente, de lo cual apenas ya se acordaba y por eso podía despreciarlo fácilmente y sin trabajo alguno. Y los deleites de mi larga costumbre, que si se conestaron con el nombre de matrimonio, no tendría él razón de maravillarse de que yo me hallase imposibilitado a mirar aquella vida con desprecio. Comenzaba ya él también a desear casarse, no vencido ni por asomo de aquel deleite, sino únicamente movido de la curiosidad, porque decía que solamente deseaba saber qué delicias venían a ser las de aquel estado, sin las cuales mi vida, que él amaba tanto, no me parecía vida sino tormento. Y es que su ánimo, como estaba libre de aquella prisión, se espantaba de la esclavitud del mío, y admirándose de ella caminaba por el deseo de experimentarla hasta llegar a la experiencia misma para caer acaso en la misma esclavitud que en mí admiraba, porque esto sería contratar con la muerte, pues quien ama el peligro caerá en él. Ni a él ni a mí nos movía mucho el estado conyugal, lo que hace decoroso y recomendable el matrimonio, como es la buena dirección de una familia y la procreación de los hijos, sino que lo que a mí me llevaba principalmente y con vehemencia era la costumbre de saciar la insaciable concupiscencia que me tenía cautivo y me atormentaba. Y al otro, la admiración era que le traía a ser cautivo. En este estado nos hallábamos, Señor, hasta que vos, que siendo infinitamente excelso, no desamparáis a los que hicisteis de lodo, teniendo misericordia de nuestras miserias, y nos socorristeis por unos medios y modos maravillosos y ocultos. Capítulo 12. Hácense diligencias para que se case Agustín. 23. Me instaban fuertemente a que me casase. Ya había llegado a pedir a una joven para mujer mía y ya también me la habían prometido, procurándolo principalmente mi madre, para que después de casado recibiese el saludable bautismo, al cual ella se alegraba de verme más dispuesto y proporcionado de día en día, considerando que sus deseos y vuestras promesas se cumplirían con abrazar yo la fe. No obstante vos, Señor, no quisisteis darle a conocer en alguna visión qué suceso tendría el matrimonio mío que se trataba, aunque ella con grandes voces de su corazón os lo suplicase todos los días, ya por cumplir en esto su deseo, o ya por haberle yo rogado que lo hiciese.
bien veía ella en sueños algunas especies vanas y fantásticas, causadas en su imaginación por la solicitud y cuidado que ocupaba a su espíritu sobre este punto, y me las refería, no con aquella seguridad y confianza que acostumbraba cuando erais vos quien le habíais hablado y manifestabais alguna cosa, sino haciendo muy poco caso de ellas y despreciándolas, porque decía que en cierto sabor y gusto que no sabía explicar con palabras, conocía la diferencia que había entre las revelaciones que eran vuestras y las que eran solamente sueños de su fantasía. No obstante, se trataba con instancia mi casamiento y ya había sido pedida una joven cuya edad era casi 2 años menos de los que se requieren para el matrimonio, y porque aquella parecía a propósito, esperábamos hasta que cumpliese la edad competente. Capítulo 4. Determina Agustín instituir el método de vida común que él y sus amigos habían de observar. 24. Muchos amigos que en nuestras conversaciones abominábamos las inquietudes y molestias de la vida humana, habíamos premeditado y casi resuelto ya el vivir apartados del bullicio de las gentes en un ocio tranquilo, lo cual habíamos trazado de tal suerte que todo lo que tuviésemos o pudiésemos tener, lo habíamos de juntar y hacer de todos nuestros saberes una hacienda y masa común a todos nosotros, de modo que, en fuerza de una sincera amistad, no fuese una cosa de este y otra de aquel, sino que de todos nuestros bienes se hiciese un cúmulo, y todo él fuese de cada uno, y todas las cosas fueran comunes a todos. Parecíamos que nos podríamos juntar como hasta unos 10 compañeros, habiendo entre nosotros algunos muy ricos, especialmente Romaniano, que era mi compatriota, y desde nuestra niñez amigo mío y muy familiar, el cual por entonces había venido de África a nuestra compañía, traído de negocios graves que se le habían ofrecido. Este era el que más instaba para que se pusiese en ejecución el plan de nuestra vida común, y tenía su voto mucha autoridad para persuadirlo, por ser su riqueza mucho mayor que las de los demás. Habíamos convenido en que todos los años se le había de nombrar 2 de nosotros, que como anuales magistrados cuidasen de todas las cosas temporales que no fuesen necesarias, y los demás gozasen de una vida sosegada y quieta. Pero luego que comenzamos a pensar si este proyecto podía subsistir debiendo haber mujeres en nuestra compañía, pues algunos de nosotros ya las tenían y otros queríamos tenerlas, todo aquel proyecto que diariamente íbamos perfeccionando se nos deshizo entre las manos, se desbarató y se dejó enteramente. De aquí volvimos a nuestros suspiros y gemidos acostumbrados y a seguir los anchurosos y frecuentados caminos del siglo, porque nuestro corazón estaba combatido de muchos y diversos pensamientos. Pero vuestros juicios y decretos permanecen eternamente, en fuerza de los cuales decretos burabais, Señor, nuestras disposiciones, y hacíais que se fuesen cumpliendo las vuestras para darnos el alimento en el tiempo más propio y oportuno, y extender nuestra liberal mano para llenar nuestras almas de gracias y bendiciones. Capítulo 15. Toma Agustín otra amiga en lugar de la primera que se volvió al África. 25. Entre tanto se iban multiplicando mis pecados, y siendo violentamente arrancada de mi lado como estorbo para mi casamiento aquella mujer con quien yo estaba acostumbrado a tratar y en quien tenía puesto mi corazón, me quedó tan lastimado y herido que la llaga todavía estaba fluyendo sangre. Ella, después de hacer a vos el voto de no conocer otro varón en toda su vida, se había vuelto al África, dejando en mi compañía un hijo natural que tuve de la misma. Pero yo, infeliz, que aún no tuve valor para imitar el de una mujer, pareciéndome mucha dilación, la de 2 años que habían de pasar antes de concebir y de recibir la que había pretendido para mi mujer legítima, por no aguardar tanto tiempo y porque no era tan amante del matrimonio como esclavo del deleite lascivo, tomé amistad con otra, para que la continuación de mi mala costumbre conservase la enfermedad de mi alma y me la hiciese llevar entera o más agravada cuando llegase al estado matrimonial. Ni por eso se me curó la llaga que se había hecho en mi corazón con el apartamiento de la primera amiga. Antes bien, además de haberme causado agudísimos dolores con el ardor primero, después, empobreciéndose la llaga, cuanto más fría estaba, tanto dolía más insufrible y desesperadamente.
Capítulo 16. ¿Cómo nunca llegó a perder el miedo de la muerte y del juicio? 26. Alabado y glorificado seáis, Dios mío, fuente inagotable de misericordia. Yo cada día me iba haciendo más miserable y vos cada día os ibais acercando más a mí. Ya vuestra mano diestra y poderosa me iba a asistir para sacarme del cieno y lavar todas las manchas, y yo no lo conocía. Ninguna cosa me estimulaba más para salir del abismo profundo de los deleites carnales en que estaba atollado que el miedo de la muerte y de vuestro juicio final, miedo que nunca se apartó de mi alma, no obstante la multitud de opiniones que seguí en otras materias. Decía, hablando con mis amigos Alipio y Nebridio, acerca del fin que debían de tener los buenos y los malos, que por mi voto se hubiera llevado la palma a Epicuro, Epicuro, entre los demás filósofos, si no fuera porque yo creía ciertamente que después de la muerte le quedaba otra vida a nuestra alma y el premio o castigo correspondiente a sus obras, lo cual nunca quiso creer Epicuro. Dado caso que nunca hubiésemos de morir, les proponía yo, y que continuamente estuviésemos gozando de deleites corporales sin temor alguno de perderlos nunca. ¿Qué nos faltaría para ser bienaventurados o qué otra cosa habría de apetecer? Y es que conocía que este mismo modo de pensar era parte de mi gran miseria, pues por estar yo tan anegado y ciego, no se levantaban mis pensamientos hasta la luz de aquella purísima y soberana hermosura que por sí misma merece ser amada, lo cual no se ve con los ojos corporales, sino solamente con los ojos del alma. Ni siquiera consideraba miserable de mí el principio y fuente de donde dimanaba el placer y gusto con que yo trataba con mis amigos estas mismas cosas, aunque torpes y feas. Ni tampoco sin ellos pudiera ser bienaventurado según el modo de pensar que yo tenía entonces, por más que gozase de la mayor abundancia de deleites corporales. A estos amigos los amaba sin interés alguno y conocía que ellos me correspondían amándome también del mismo modo. Oh, torcidos caminos de los hombres. Desdichada el alma que se atrevió a esperar que habían de hallar mejoría alejándose de vos. Por más vueltas que dé, atrás y adelante, a los lados, hacia todas partes, cuanto halle será tormentoso, y solo en vos encontrará su descanso. Vos estáis siempre, Señor, presente y prevenido para librarnos de todos nuestros lamentables extravíos, y nos ponéis en el camino vuestro, y nos consoláis y animáis, diciéndonos: Ea, corred por este camino, que yo os iré sosteniendo. Yo os conduciré hasta el fin, y os colocaré en donde deseáis. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.